Sigamos entonces con el tema del censo en cuanto a, ya sabemos cómo se reparte parlamentario, ya sabemos de dónde, por qué se reparte la plata también. Ya. Okay. A ver, Carlos, en los últimos 2 censos entonces hemos aumentado más de 400 millones en coparticipación en los últimos años a partir de la participación popular y hemos aumentado 6 diputados más, para que la gente nos entienda bien. No tiene por qué ser diferente porque es las mismas reglas de juego. Ahora tendrían que ser por lo menos 4. Por lo menos eso hay que discutirlo. Y ponerle otros 3 ya, no importa. Pero el tema es que ahora ya el factor político es distinto. Primero que no está el MAS ni Evo, que eran muy fuertes con 2/3 en las cámaras. Ahora ya no tiene 2/3 en la cámara, en la asamblea, mejor dicho, el MAS. Por eso es que este país es un estado con un presidente autocrático, porque no hay procurador, no hay contralor, no hay defensor del pueblo nombrado y designado conforme a la ley. Y ahora ya hay han sacado un decreto y un fallo de acción popular para que el presidente nombre lo que no puede hacer la asamblea. Es decir, siguen gobernando este país. Pero un fallo absolutamente ilegal, absurdo, arbitrario, absurdo, y lo hacen, parece, en el Ministerio de Justicia, y esa es la verdad. Porque si la asamblea es en 60 días y se de cumplido su periodo de autoridad, no nombra, lo hace. Le ponen 70, que uno no entiende de dónde puede sacar 70. Es que como no tienen 2/3, van a volver a aprobar un reglamento por mayoría absoluta para nombrar, porque esto es importante, si lo en octubre del 2023 sí o sí tienen que haber elecciones judiciales. Otro enfrentamiento vamos a tirar, porque la madre del cordero de este país es la justicia. La Constitución se llama la Carta de Garantía, y resulta que el que tiene que dar la garantía es de ellos. Entonces, a partir de ahí, consolida todo el proceso de destrucción del Estado constitucional de derecho. ¿Por qué? Porque si la Constitución tuviera un guardián, como el Tribunal Constitucional, imparcial y autónomo, que la proteja, todos los actos y la mayoría de los actos del gobierno no estuvieran vigentes. Hay algo raro que ha ocurrido el día de hoy. El día de hoy dijeron, vamos a apelar a los parlamentarios patriotas para elegir defensor del pueblo y contralor. Claro, es que los patriotas son con beneficio inventario. Por eso digo yo. Es así. ¿Qué pasó o claro, quién se salió, digamos, no? Faltan 9 votos en la Cámara de Diputados, 9 personas. Pero teóricamente no las pueden conseguir, teóricamente. Claro, 9 pero personas. Parece que hay patriotas. No. Entonces, a partir de ahí, Carlitos, a ver, y ese es el proceso del modelo boliviano. Planificación, recursos y representación, derecho político. Ahora, ¿cuál es el tema de ahora, Carlos? Porque la gente puede decir que en vez de ir a un paro, a una confrontación, ¿no es cierto?, que a nadie beneficia, ¿no?, que perjudica al Estado, podríamos ya esperar un año, que es un año por último, ¿no ves? Así se podría apelar. No es eso. Un año juega te todo. Explico. No, exactamente, entonces te explico. A ver, el primer elemento es que el 8 de noviembre del 2025, y esto está sustentado técnicamente, 2 cosas. En ese proyecto de decreto que llevó el señor rector, que yo se lo elaboré con un equipo técnico, en ese proyecto habla, en ninguna ley te dice, Carlos, el término para dar resultados oficiales del censo. Quiere decir que vos me podés tener un año abelento. Sí, señor. Le pusimos 6 meses como máximo. ¿Por qué? Tiene proyecto de ley. Claro, el proyecto de decreto supremo, es decir, para hacerse el censo en junio del 2023, 28 de junio. ¿Por qué? Porque cuando se realizó el censo del 2012 con menor tecnología, se realizó el 21 de noviembre, la primera semana de julio del 2013, eso fue el 2012, ya estaban los datos oficiales. ¿Por qué ahora va a ser distinto? Con mayor tecnología. Yo siempre digo, más tecnología hay y este país sigue más atrasado. Entonces, pero pongámosle 7 meses ya, que se haga, ¿no es cierto?, en junio y que vos tengas en diciembre o en enero del 2024 todos los datos oficiales. Es la última fecha porque vienen las elecciones y la convocatoria. Ese es otro tema que la gente tiene que saberlo, Carlitos. Claro. El 8 de noviembre del 2025, el presidente del Estado se tiene que ir a su casa o va a ser ratificado. Sí, se cumplen sus 5 años improrrogables. Bueno, esto viene aquí y la gente le tiene que entender. Este proceso del señor Arce, la elección de Arce, de Camacho, de Johnny, de Manfred, de todito, de Iván Ari, todito la copa,
han sido hechos con una ley especial que solamente rigió para este propósito, la 1266 que aprobó la señora Copa y la Asamblea y la señora Yanine la promulgó. Así es. Entonces, ya no están vigentes esas leyes, Carlos. La 1266, la 1269, la 1270 ya no están vigentes. ¿Cuál es la que está vigente para este proceso que viene el 2025? La ley 026 de régimen electoral en todos sus términos, lógico, plazo, claro. y la ley 1069 más 1096 de agrupaciones políticas. ¿Qué señala esa ley que está vigente para este proceso que viene? Las famosas primarias, ¿te acordás? Uy, ¿verdad? Claro, las famosas primarias. Condición sine qua non. Para ser candidato. Sine qua non, claro. ¿Por qué no la va a derogar la ley esa de agrupaciones políticas 1096? Porque ¿Saben por conviene, qué? pues, que haya Claro, este kilómetro. porque en las primarias, Carlos, te voy a decir cuándo se tiene que hacer primaria en fecha, en término. Por eso, ¿por qué crees que le ha tirado mayo y junio del 2024 el gobierno? Tiene lógica para engañar. Porque en julio y agosto empiezan las famosas primarias. Te voy a explicar. Sí. Resulta que esa 1096 que está vigente otra vez, no las va a derogar el gobierno, porque sabe que en las primarias se destripa y se descuartiza la oposición, porque no tiene cohesión. Es lo más Empiezan a... Exacto. Y nadie puede ser candidato sin primaria. Nadie. Así sucedió el 19 cuando se dejaron sin efecto las elecciones, se anularon por el fraude. Y para esta elección de aquellos, por esta única vez no hay primarias, le pusieron a la ley. Ahora hay. ¿Cuál es el término de las primarias? A ver, de noviembre del 2025, andate 6 meses para atrás, contando una probable segunda vuelta. Es decir, estás hablando de noviembre, octubre, septiembre, agosto, julio, junio, abril, para hacer el proceso. ¿No ves que hay 5 meses de campaña? Toda esa, sí. 6 meses, ponerle así, de noviembre del 2025 para atrás. De esos 6 meses, Carlos, sumarle 6 para atrás, porque en 4 meses se hacen las primarias y en 2 meses se aprueban esas primarias y se inscriben candidaturas. Después, ¿no es cierto?, de ese calendario de 5 meses. Es decir, es un proceso de 1 año y 2 meses, Carlos. Es un proceso de 1 año y 2 meses. Entonces, andate de octubre, noviembre del 2025, pues dejar 45 días para la probable segunda vuelta. Entonces, sumá desde octubre o de septiembre del 2025, 12 meses para atrás. Entonces, estamos en agosto del 2024, este país va a estar electoralizado, porque empiezan las famosas primarias. Y ahí te piden otra vez programa de gobierno, te piden todo. Entonces, es 1 año y 2 meses lo que dura un proceso electoral en este país, con las famosas primarias incluidas. Además, primarias ¿No? raras porque no necesitan Entonces, tener dos candidatos. Exacto. Entonces, a partir de ahí, claro, eso le dijeron para echarle llave, Claro. para el que sabemos, ¿no? Hace una asamblea, firman todo y lo llevan al Tribunal Supremo No, Electoral. además, yo siempre ¿No? me pregunto, en las primarias que ganó Evo Morales la candidatura del MAS, solo consiguió 400,000 votos de 900,000 inscritos, lo que significa que no logró el Y él 50%. y él decía que tenía 3 millones de militantes. Claro, no logró el 50% de su Exacto. propia, de su Exacto. propia militancia y sin embargo fue candidato igual. Claro. Y los otros tuvieron que hacer actas de primaria, todo. La UCS que le dio la sigla a Camacho, etcétera, etcétera. Exactamente, Carlos Mesa, claro. que fue y se prestó, no ve la sigla y le puso El FRI. Comunidad Ciudadana al FRI. ¿No? Bien. Eso sucede en la oposición, por eso no van a cambiar. Pero ya, 1 año y 12. Ahora tiene lógica lo del 2024. ¿Qué es lo que sucedería si se hace el censo del 2024? 2 resultados negativos. Uno, tiene que saber la gente. Los diputados, olvídense, hasta el 2030. Claro. Ya no entran. Claro, ya no entran. Es en las elecciones del 2031 que van a entrar. Ese es el primer elemento. No solamente diputados, sí, Carlos, porque con los datos poblacionales del censo se conforman también, se aumentan concejales. Claro. Nos guste o no nos guste, ese es el modelo. Sí, señor. Porque alguien va a decir, oh, déjenlo a esos cojudos. No, no es así. Es un derecho, O sea, es un derecho. es un derecho político de representación de la gente. Absolutamente. Sirva o no sirva, eso es harina de otro costal. Sí, de acuerdo. El otro tema es que el gobierno, como no va a entrar, tiene más posibilidad de sacar más diputados por toda esa zona que es fuerte, y eso hay que admitirlo. Sí. Es fuerte en Oruro, es fuerte en Potosí, donde ahorita tiene 2/3 en la Cámara de Senadores. Por eso es que va a ser difícil el gobierno que quiera dar diputados, como dice la Constitución y la ley, porque puede perder la Cámara de Diputados.
con una buena cohesión. Claro, si ya la perdió el año 2006, Evo no tenía la Cámara de Senadores, claro. Si esa era nuestra bronca, sí, de aprobar cosas que no estaban en la Constitución y en la ley. Entonces, ese es el tema de fondo, es de poder político, Carlos. Eso hay que entenderlo así. Porque ellos le dicen el otro día, además, el otro día decía, claro, ni a La Paz, ni a Oruro, ni a Potosí, ni a Chuquisaca, ni a Tarija le conviene, porque están con el temor que puedan perder un diputado, que lo gane Cochabamba uno y que Santa Cruz saque 3 o 4. O sea, en este censo, sí, y que se distribuya así. ¿Te imaginas, Carlos, que nosotros con 3,5 millones de habitantes, Santa Cruz, primero de lejos por encima de La Paz, en población, que eso es porcentaje de votación también para ser presidente o no, y con 31 parlamentarios mínimos, estamos al otro lado? Pero eso es lo que dice la Constitución y la ley, no lo hemos inventado los cruceños. Sí. Entonces, a partir de... El otro tema es el siguiente, el de la platita. Resulta que la coparticipación, que los presupuestos en este país tienen que estar siempre aprobados hasta el 15 de noviembre, y el Ministerio de Economía lo manda y hasta el 15 de diciembre ya está la ley vigente, para ser aprobados desde el 1 de enero. Ahí probablemente alguien diga, no, oiga, ¿sabe qué? Podemos hacer compensación. No es ni compensación ni nada, la ley se tiene que cumplir. O sea, salen los datos oficiales, al otro día está el Ministerio de Economía y como está diseñado ahorita. Además se tocan 2 botones y ya está. Exactamente. Cuando vos echás gasolina, siempre le digo a la gente, 100 pesos, 20 pesos, se van a los 339 municipios. Sí. Pim, 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 gotea, exacto, sí, alcaldía. Y 5% se va a las 10 universidades grandes. Sí, señor. Así funciona el sistema. Sí. No tendría por qué ser diferente. No hay por qué. Entonces, los recursos hay. Salvo que haya tenemos que hacer reajuste presupuestario. Sí. Ese es otro tema de análisis, de ahorita te lo voy a explicar. Entonces, a partir de ahí, tenemos los recursos que se pueden atrasar y reformular presupuesto y pueden seguir varios meses todavía después de los datos oficiales. ¿Ya? Pero eso se podía solucionar si el presidente dice, bueno, vengan, traigan ese decreto y ya desde ahorita nomás, porque tiene la caja ahí en economía y finanzas. Bueno, acaba de decir, yo te voy a dar 1,5 millones para que arregles el quiere decir que algo, ¿ves? Entonces, a partir de ahí, es mejor, ¿no es cierto?, que construya buenos mercados, ¿no? Claro, y que el administrador sea, aunque sea un privado, que haga las cosas bien. Claro. Pero ese es otro tema. A ver, el tema entonces, y va directo también al sistema de planificación. Yo readecuo mi PDTI, etcétera, etcétera. Pero eso es lo que menos le importa al gobierno. Entonces, a partir de ahí, uno tiene, ¿por qué es tan importante no solo la fecha del censo, sino la fecha de los resultados? Por eso ese proyecto de decreto que llevó el señor rector dice 6 meses como máximo. ¿Por qué? Porque ya ese famoso Aranda, el del INE, ¿no es cierto?, no se sabe dónde está. Ese dijo, no, mínimo es 12 meses para dar los resultados. O sea que sí iba a ser el 19, 20, 22, y en diciembre del 2023 sí iban a estar los resultados. O sea, ya tirando la pita para allá, sí. Para el 2024, que es terrible el 2024. Sí. Empiezan las primarias, hay que elegir fiscal general, y va a ser una pelea política, porque también cumple 6 años el famoso Lanchipa. Entonces, tuvo una historia de esto, que nos esperan 2 años terribles para el país, 2023 y 2024, pero se va a resolver muchas cosas el futuro del Estado. Muchas cosas se van a resolver. Entonces, ahí ese es el tema de fondo para que la gente nos entienda por qué hay que luchar por una cuestión de derecho fundamental que es la gestión. Yo siempre le digo a la gente, ¿para qué sirve la coparticipación tributaria? El IDH va a pago como gran cosa el gobierno cuando vos le pedís plata, le vamos a dar un decreto para que saquen ustedes de ahí porque está prohibiendo gasto. El IDH ahorita ya se destina a pagar médicos, ¿qué te parece? Sí. Bueno, pero vamos a tener un problema. Yo los escucho hablar del IDH todos los días, no sé dónde van a sacar plata de IDH si cada vez tenemos menos hidrocarburos. Te voy a dar un dato. El Santa Cruz Alcaldía, hace 5 años el IDH recibía como 690 millones, casi 100 millones de dólares en IDH. Llegó ahí su pico más. 185, es decir, 25 millones de dólares. O sea, es decir, 75% sacan. Y esos 185 millones están 12% para exploración, 30% renta dignidad, 10% mínimo seguridad ciudadana, 50 y tanto. No reciben nada ya la alcaldía. Eso es real. Eso es real. Claro, entonces, por eso es la necesidad. Ahora, yo siempre digo a la gente, porque hay que enseñar a la gente, a ver, cuando usted vaya, señora, a un hospital, San Juan de Dios, la mayoría vamos a ir de las provincias, de todos lados,
¿no? Porque el de Montero tampoco hasta ahora sigue sin funcionar. Entonces, cuando usted vaya ahí y le diga al médico, puta, mire, está grave usted, pero aquí tiene la receta, pero no hay, oiga, tiene que comprarlo en la esquina o más allá, se va a acordar del censo, porque esa plata es para salud y educación, porque no se puede gastar en gasto de personal con participación tributaria. Sí. Ese es el tema de fondo, Carlos. Es un tema de mejorar calidad de vida, de darle mejor condiciones a la gente. Ese es el tema del censo. Para eso es la población y la plata. Para invertir bien, para darle, para de verdad ser eficiente y no ser ineficiente, ¿no? Entonces, ese es el tema. Y los derechos políticos, la gente, pero los derechos políticos en este país ahorita... Lamentablemente, por más malos que sean, hay que ejercerlos. Exacto. Porque uno no pero además, puede renunciar. Como además, todo yo puedo valorar el trabajo de los parlamentarios de acá, en diputados, en haberse puesto duros, y también los de Comunidad Ciudadana, en La Paz, en otras partes, y que han frenado que no haya 2/3 en la Asamblea. Sí, porque ellos dicen, patriotas, ellos te dicen, ay, oiga, ¿sabe qué le vamos a meter juicio? Y resulta que te traen cualquier nombre para que vos votes. No existe eso, obligación en la ley, no que vos votés con cualquier nombre. ¿Por qué pues no invitan? Yo te voy a dar un ejemplo. Yo siempre decía, ¿por qué no le invitas a Lupe Cajías, que sea defensora del pueblo? ¿Ah? Podía ser, ¿no? Que escribe, pues. Ah, pero... sabe leer y ¿no? escribir. Claro, ¿no? Claro. ¿Por qué no lo pones a Carlos Valverde de procurador? Y hay unas palabras que siempre se utilizan para estas unas autoridades locales. No hay, oiga, no pillo gente. Claro, ¿cómo lo vas a pillar en tu entorno, pues? Claro, lógico. No lo vas a pillar, pues, en tu entorno, ¿no? Tan más allácito. Ese es el tema de fondo, Carlos. ¿Por qué no lo metes a Jorge Abún al Tribunal Constitucional? Porque sabe que a Jorge Abún no le va a José lo echa sal, harto, hay tipazos en Cochabamba, en La Paz, en todo José Rivera, el caso no le va a decir sacarle el fallo así, pues, porque te sacan rajando en la oficina. Sí, señor. Ese es el tema de fondo, Carlitos. No quiere el gobierno que haya institucionalidad del Estado. Ese es el tema de fondo. El tema está complicado entonces porque por los términos y los plazos. uno, por los términos de plazos, y dos, porque el gobierno no va a dar el brazo a torcer, salvo que hayan problemas. Y los problemas se pueden dar por la vía del odioso paro, Claro, pero que probablemente no quede otra. Carlos, Y está claro que el paro es lo único que los mueve, porque ya el gobierno accedió a conversar con los que están haciendo paro para la barbaridad de acabar con las reservas forestales y todas estas cosas, que es una barbaridad, pero sin embargo está corriendo, ¿no? Claro. A ver, Carito, yo creo lo siguiente. Yo creo que lo que nos espera, siempre hay oportunidades de poder luchar para revertir esto, ¿no? Entonces, después de 15 años, 16 años devastadores del señor Morales, ¿no? Donde igual te metían presos sin pruebas, etcétera, etcétera. Ahora sigue igual, yo creo que el MAS ha ido avanzando más, porque ya lo tiene todo interino. Eso es terriblemente peligroso para el país. Y segundo elemento es que el tema de la consolidación de un proceso, de un neo-MAS en el gobierno, porque así lo nombran ellos, es decir, ha renacido el MAS. Yo digo, siempre me acuerdo en la historia, lo leo en el libro, en lo del MNR, pues sino que el MNR se partía en tres y seguía en el poder. Sí, señor. Seguía en el poder porque a la hora de la verdad esos no van a ser nunca tuyos. Nunca. Si nunca votaban ni por la Falange, ni por el movimiento federalista, ni por nada de eso, nunca. Entonces, al final de cuentas votaban entre ellos y ganaban el proceso. Entonces, yo creo, Carlos, que esto es una cuestión de estrategia política de consolidación de una detentación del poder a largo plazo del MAS. Ahora han aparecido 2, 3 líderes más en el MAS y todo eso, y el señor Arce está por allá, Choquehuanca por ahí, y Evo, pero es un solo instrumento. No se tiene que equivocar la gente. La gente yo lo escucho, el MAS está dividido, oiga, se le puede ganar. No es así. Yo creo más bien que esa división los ha hecho más fuertes en el sentido de que si buscan cohesión, es decir, van a seguir siendo la primera fuerza política. Entonces, si pero nosotros no el año por 2005... la contundencia que se... Claro, si nosotros... Porque se sufre un desgaste, pero es otro tema. Claro, si nosotros el 2005 le ganamos la Cámara de Senadores al MAS, El 2025. y el MAS pudo ser el 2005, ya. cuando Óscar Ortiz fue presidente de dos gestiones, y con cercos y con triquiñuelas, igualito llegó la Constitución, hicieron revocatorio, pero ahora la gente ya está más consciente, igual que los paros cívicos, sabe la gente que lastima, pero prefiere lastimarse un día o 2 días a seguir viviendo así.
mirando un amigo, un pariente, un familiar que lo meten preso si habla fuerte, ¿no es cierto? Que a otros lo echan, la administración pública o lo acobardan, lo negocian, etcétera, etcétera. Y es una historia muy oscura de esto. Entonces, aquí ha pasado el caso terrorismo, lo han dejado sin efecto y no ha pasado nada y nadie ha sido responsable. Nadie. Y el gobierno calladito, me parece que le ayudaron a salir del problema, anulándolo. Entonces, el tema de fondo, Carlos, es una cuestión de vida. Nosotros hemos defendido siempre el modelo y ese modelo siempre lo hemos institucionalizado y constitucionalizado. Yo me acuerdo que cuando a mí me insultaron cuando dije no solo basta un cabildo para hacer autonomía, vamos a un referéndum para que la gente vote, porque esa es la idea de Juan Carlos Urenda, de Jorge Todito, de Jorge Abud y Todito, José Luis Chazán. El único proceso que se legitima, Carlos, es el que se elige por voto. Claro. Entonces nosotros, ¿no? Y varios dicen, no, ya los abogados son... O sea, y se consolidó y Evo Morales no pudo hacer nada frente a la autonomía esa, que después de 10 años la dejó. Era la consolidación legal, ¿no? Exacto, pero tenía legitimidad. Ya no hicimos referéndum aquí. Valió el referéndum de Rubén Costa. Esos son los temas de fondo, Carlos. Son cuestión de vida. Si nosotros permitimos que el censo sea escamoteado ahora, de aquí 10 años la van a volver a hacer la misma, Carlos. Y van a estar llorando en los próximos 8 años seguidos. Y si logramos empujar con nuestros parlamentarios la ley también del censo y se hace política de Estado, probablemente avancemos. Al más nosotros le podemos ganar en las urnas, con la legitimidad y también en el derecho, porque lo tenemos. O sea, no hay como, o sea, nosotros peleamos siempre y luchamos por la institucionalidad del Estado. Y eso es institucionalidad del Estado, respetar el 146 de la Constitución de conformación de una Cámara. Que si hubiera una justicia independiente ya yo le hubiera ganado un amparo, por ejemplo. Porque hubiera dicho el tribunal, cúmplase el artículo 146, párrafo quinto de la Constitución. Y el artículo 305 con los recursos que dice que no puede haber ninguna competencia si no está juntada los recursos. Sí, señor. Y un tribunal me ha dicho, cúmplase inmediatamente. Y no era más, pero no hay tribunales. Entonces nos jugamos la institucionalidad y la constitucionalidad en estos Y el MAS se juega su futuro político. Y nosotros porque va a tener una región opositora, claro, y va a tener una región opositora con mayor cantidad poblacional para las elecciones del 2025 y con mayor cantidad de diputados. Pero yo diría que más que una región va a tener varias regiones que le van a resultar. Claro, además de más parlamentarios. Sí, un granito en la nalga. De más cantidad de recursos para hacer gestión. Sí, señor. Para que la gente vea más. Y aquí se van a seguir viniendo en camiones, en flota, en avión, en todo aquí. No importa si el gobierno dice, como ha dicho Arce, no, algunos departamentos van a perder habitantes, eso es mentira, no puede existir. Yo he sacado, si después de 12 años alguien tiene menos habitantes que hace 12 años atrás. ¿Por qué no trabajaron? No. El gobierno no hizo ahí. Pero aparte es imposible, es imposible. Claro. Porcentualmente y en base a las proyecciones, a lo mejor uno tiene 10, pero tiene 6. Yo te voy a pasar, Carlos, voy a pasar los estudios que hemos hecho, Carlos. Sí. Ningún departamento pierde. Ningún departamento pierde en cantidad poblacional. Claro, te voy a explicar lo que puede perder son parlamentarios, pero es por el peso. Exacto, por cantidad poblacional. Pero ni uno pierde ni recursos. Te voy a explicar por qué. Porque resulta que 10 millones y tanto hay en el censo del 2012. Ahora hay casi 12 millones. Pero nosotros no lo tenemos, ese 1,5 millones, ni 1.700.000, no lo tenemos. Claro, es decir, tenemos solo 700. Ese millón está distribuido. Está distribuido. Claro, no hay ni uno que pierda, Carlos. Yo te lo voy a pasar la tabla. Sí, no hay ni un departamento que pierda población. ¿Y la conversamos? Que después, claro, Carlito, que después ya de las áreas rurales, que eso lo conoce bien, Carlos Hugo Molino lo maneja bien, se han ido a la urbana y todo, pero es por las condiciones, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Exactamente. Eso es otra cosa. Pero ni uno pierde población departamental. Sí. Okay. ¿Ya? Muchísimas gracias. Gracias, Carlos, por la invitación. Que esté usted bien. Siempre es un privilegio. Con todo gusto. Vámonos al corte.